la unidad familiar, porque no se puede sacar con el cuento de la mujer y dejar a los demás miembros de la familia fuera. El ministerio actual protege también al padre, a los hijos. Entonces, con mucha más razón, el concepto va a quedar más amplio en la sociedad. ¿No creen ustedes? Imagínense. Para el congresista Valdemar Cerrón, aparentemente la mujer no tiene otro rol en la sociedad si no es dentro del seno de una familia, como tampoco derechos. Además se refiere a ese cuento de la mujer. ¿Cuál es el cuento de la mujer? O sea, Mabel, las agresiones, violaciones, vejaciones a las mujeres son cuentos. Es un cuento para el congresista Cobran Valdemar. menos por hacer el mismo trabajo y que se les reprocha cosas que a los hombres no se les reprocha. Es decir, viven por todas partes limitadas. Bueno, para los esfuerzos que algunas ministras de la mujer han hecho. Así es, y por eso estamos aquí con Ana María Choquehuanca, que ha sido congresista y también ha sido ministra de la Mujer, para hablar de este tema y otros importantes. ¿Qué le parece a usted lo que acabamos de escuchar de parte del congresista Cerrón? Él es parte de ese machismo imperante en el país, ¿no? O sea, es un hombre que no va, una persona, diremos, que nunca va a entender que la igualdad de oportunidades en el Perú tiene que ser una prioridad, que los derechos de hombres y de mujeres, si él lo quiere tomar así, tienen que ser iguales. Al margen de ello, él tiene que reconocer también que las mujeres avanzamos muy lentamente desde años luz atrás en nuestros derechos, en nuestras oportunidades, en esos espacios donde la paridad salarial hasta el día de hoy se ve como a pesar de una ley con una asimetría tan terrible cuando desempeñamos la misma función, por ejemplo. El congresista Cerrón vive en otra. O sea, él no vive la realidad, no sabe lo que es violencia, no se ha ocupado jamás de estos temas, porque ellos están con su cambio de constitución, están con temas que realmente para él son importantes, pero no vive la realidad. Y yo siempre he deplorado eso. En este gobierno hay personajes que están fuera de la realidad. Ellos viven en Alicia, el país de las maravillas. Alicia, creo que no le gusta el nombre de mujer. Algún hombre sería. Señora Choquehuanca, además de ser usted una mujer combativa que ha sido ministra de la Mujer y una arequipeña defensora del Melgar, felicitaciones por el triunfo de ayer. Gracias. Es usted la presidenta de la asociación PYME Perú y hay un debate en el Congreso respecto a la tercerización. Díganos, por favor, qué es lo que está en juego, qué es lo razonable y justo para que las empresas que usted representa, PYME, puedan crear empleo decente. Mire, ahí se genera este decreto supremo el 01 que saca el Ejecutivo en cuanto a la ley de tercerización. Es un decreto que se saca entre gallos y medianoche, como todo lo que sacó la ministra Chávez, ¿no? Todos lo hacían así. Entonces, con el presidente, obviamente, porque él es el que firma estos decretos de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí bueno, ella sabe perfectamente, porque me parece que es abogada, que está vulnerando derechos constitucionales. 4 derechos constitucionales. Entonces, pero al margen de ello, ¿dónde queda la libertad de empresa? ¿Dónde queda la libertad de contratación en el país? Las libertades empresariales son un derecho para poder surgir en el Perú, para poder desarrollar empresa. Y lo que es peor, ¿no? Por ejemplo, ahí el Ministerio de Economía y Finanzas nunca, tuvo una opinión negativa. Y nunca esto se discutió en el ámbito natural, donde todos estas leyes, estos decretos tienen que ser discutidos. El Consejo Nacional del Trabajo no existe hace 2 años. El señor Castillo parece que no le da valor a lo que significa el Consejo Nacional del Trabajo, donde todo lo que se refiere al ámbito laboral tiene que ser consultado y tiene que pedirse una opinión. Y no es una opinión parcializada, porque en el Consejo Nacional de Trabajo está conformado por trabajadores y por empresarios. Si en la discusión no hay ningún acuerdo, ahí quizás se puede generar una discusión en otro espacio. Pero aquí no ocurrió nada de eso. A la fecha, la remuneración mínima vital, la tercerización, que la ley de 8 horas, que el refrigerio se incluye dentro de las 8 horas, que las regulaciones de OIT tienen que ser respetadas. Pero aquí, sin embargo, las pasamos por encima. Entonces, hay algo muy grave que está ocurriendo en el país y es no velar por el derecho de los trabajadores para conservar esas
esos contratos que tienen, ¿no? Señora Choquehuanca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Justamente sobre este tema de tercerización, si es que se aprueba esta norma, ¿cuántos puestos de trabajo están en riesgo? ¿Cuál sería la situación de las empresas? ¿Cuántas estarían en riesgo de quiebra, por ejemplo? En el tema de tercerización, hasta el 2021, la estadística dice que habían algo de 106,000 trabajadores que dependían de tercerización. En este momento podrían quedar afuera, pues, algo de 62,000 que están en pymes y algo de 31,000, me parece, que están en grandes empresas. Pero aquí el tema no va por ahí. El tema no va solamente por los trabajadores, sino por la generación de fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que queremos en el Perú? Nosotros en el Perú lo que necesitamos es tratar de que se generen empresas que puedan crecer. Son pequeñas empresas que ante la avalancha de China, lo dije ya varias veces, ante todo esto que venía de importación y en fin, había, por ejemplo, el sector, el rubro de metal mecánica, que no tenía, digamos, una posibilidad mayor de crecer. Entonces empiezan a tercerizar con las mineras, por ejemplo, en el sur. Tercerizan con las mineras, primero hacen labores de mantenimiento, que es lo más que se hace también a través de estas inversiones que hay asentadas en el sur del país. Entonces empiezan primero haciendo mantenimiento, empresitas muy pequeñas que hoy por hoy llegan a ser medianas. Entonces ahí, ¿qué hacemos con una empresa mediana? Vemos que generan mucho trabajo y que ahí hay una cadena de valor que se mueve alrededor, que no solamente mueve el empleo, mueve mucho comercio también, mueve muchos ámbitos. Entonces, la verdad es que no entendemos por qué al Congreso de la República, por ejemplo, no tiene hasta ahora una fecha para agendar esta ley y derogarla, que se discuta en el espacio natural. Aquí no tiene nada que ver si yo hablo porque soy pequeña empresa, si yo la defiendo porque soy una gran empresa, porque aquí la estigmatización que se hace de la gran empresa, y yo no la defiendo. Yo defiendo las libertades empresariales, defiendo los buenos empresarios que además tercerizan, cumpliendo con todos los beneficios a los trabajadores. Y ahí, ¿por qué es que el Ejecutivo le pareció fácil sacar una ley de tercerización? Porque tiene la incapacidad de controlar, de supervisar a través de la SUNAFIL. Porque si ellos aluden a la tercerización porque hay empresas que les hagan la vuelta. ¿Y dónde está la supervisión? ¿Dónde está el rol del Estado en eso? Si hay malas empresas, que las sancionen, que las multen y que las cierren. Nosotros nunca, yo jamás voy a defender eso. Queda y nosotros claro, como pymes tampoco. Queda claro, señora Choquehuanca, entonces, que muchos puestos de trabajo están en riesgos, pero que esta vez es responsabilidad del Congreso de la República para que de una vez se pueda discutir y derogar esta ley de Claro que sí, tercerización. sobre todo que Muchísimas abran la gracias. discusión, ¿no? Claro que sí. Gracias, Muchísimas gracias a Ana María Choquehuanca. Son las 9:31. Escuchamos los titulares y volvemos.